Dios te bendiga esta noche. Quiero hablarles acerca de la fe. Qué tema, ¿no? Eso que parece que es lo que nos moviliza o lo que nos da la posibilidad de tener una vida espiritual, ¿sí? Es interesante, qué sé yo, para los que amamos la Biblia y la leemos, ver que la fe, la palabra fe, como que no aparece mucho en el Antiguo Testamento. Es una palabra que aparece mucho en el Nuevo Testamento. Es una palabra para nosotros. Pero vamos a encontrar siempre en el Antiguo Testamento historias de fe tremendas, ¿sí? Historias de fe que nos impactan. También en el Nuevo Testamento. Pero las historias del Antiguo Testamento son es como que la fe, a pesar de la ley, a pesar de la antigüedad, de todo ese entorno, ese ambiente que había, me impactan las historias de fe del Antiguo Testamento. De una fe que es característica de los que creemos en Dios, porque la fe es algo que caracteriza al ser humano, es una creencia, una confianza de una persona con respecto a algo, ¿no? Una persona puede tener fe en un número, por ejemplo, y jugarse todo su dinero a ese número, porque tiene fe de que ese número va a salir, ¿no? Los argentinos solemos tenerle fe a un jugador de fútbol. Creímos por mucho tiempo que por tener a un jugador de fútbol íbamos a ser campeones del mundo, íbamos a ganar todo. Le teníamos fe, pero era una fe en una persona, ¿sí? Hay gente que le tiene fe a un político. Hay gente que tiene fe en una religión, ¿sí? A veces pareciera que tener fe es ir a la iglesia o tener una serie de conductas o una repetición de acciones que hacen que eso termine aparentando ser una fe, pero es una fe en algo, es una fe limitada, es una fe puntual. La Biblia, la palabra de Dios, nos habla de una fe que, además de ser una certeza y de ser una convicción profunda que tenemos en Dios, la Biblia nos habla de la fe como creer, como tener una creencia. De hecho, los primeros cristianos fueron llamados creyentes porque creían, porque tenían fe. Nosotros somos llamados creyentes porque creemos. Pero no solamente porque creemos, hay algo más, tiene que haber algo más. Porque dice la Biblia, Santiago es muy fuerte cuando nos dice que en Santiago capítulo 2 es muy determinante cuando Santiago dice que los demonios también creen, ¿sí? Entonces no alcanza solo con creer, ¿sí? No es solamente nuestra vida una cuestión de creer. Creer en Dios es un cambio tremendo en la vida del ser humano, pero no es todo en la vida de la persona creyente. Hay algo más. Es interesante porque cuando Jesús les está enseñando a sus discípulos, Jesús en un momento está enseñando acerca del perdón y los discípulos, yo me los imagino, ¿no? Como que se miran entre ellos y dicen, tenemos que perdonar a todos, todo, y no les pide, los discípulos no le piden a Jesús, enséñanos a perdonar. Ellos le dicen, le piden a Jesús, aumentanos la fe. Los discípulos entendieron en ese momento, cuando estaban con Jesús, que no era suficiente con la fe que habían tenido hasta ese momento. Que el cambio revolucionario que vino Jesús a hacer, diciéndoles, amen a sus enemigos, perdonen a sus enemigos, oren por sus enemigos, bendigan a sus enemigos. Si alguien les pide algo, désenlo. Si les piden una milla, hagan 2 millas. Ellos entendieron que para eso era necesario algo más que creer. Era necesario una fe superior. Y no es una cuestión de tamaño, porque Jesús dice, si tuvieran fe como un grano de mostaza,
el más pequeño de los granos. No es una cuestión de tamaño, tampoco es una cuestión de cantidad, porque Jesús le dice a sus discípulos, hombres de poca fe, y a alguien le dice, ¡fa! ¿Cuánta fe que tenés? Hay algo más, no es una cuestión de tamaño, no es una cuestión de cantidad, ¿sí? Es una cuestión de calidad, pareciera ser. Y es el mismo Santiago, porque Santiago es una carta que estaría bueno que la leas esta semana, son pocos capítulos. Y Santiago no solamente dice que los demonios también creen, sino que además en un momento dice en Santiago 1:22, no se queden tranquilos solos con escuchar la palabra y con cantar y con tener su tiempo devocional y con poner alabanzas durante el día y participar de reuniones y hacer cultos. O sea, ojo, porque se pueden engañar a ustedes mismos. Tienen que llevar su fe a la práctica, dice Santiago. Y no estoy diciendo que leer la palabra y escuchar alabanzas sea poca cosa. Eso es re importante y lo sabemos. Antes de la reunión estuvimos hablando un poquito de eso. Es importante. Pero Santiago está yendo a un desafío superior. Está diciendo, lleven eso que están creyendo, esa fe, llévenla a la práctica. Santiago 1:22. Y cuando Santiago pone como ejemplo a Abraham, un tremendo ejemplo de fe para nosotros, él dice que la fe de Abraham llegó a la perfección, no solamente por lo que él creía, sino por lo que él hizo, por sus obras, por sus acciones. ¡Wow! ¿Querés ver conmigo el ejemplo de Abraham? ¿Querés ver conmigo por qué Santiago pone como ejemplo a Abraham? Vamos a tener que ir a Génesis, capítulo 22. Y ahí vamos a ver que es necesario para nosotros ver y entender el ejemplo de Abraham para que nuestra fe pase a un nivel superior. Dice en Génesis capítulo 22, el versículo 2, que Dios le pide a Abraham, toma a tu hijo, a tu único hijo, a Isaac, a quien tanto amas, y vete a la tierra de Moriah y allí lo vas a sacrificar, ¿sí? Lo vas a ofrecer como una ofrenda sobre uno de los montes. ¡Wow! ¡Qué tremendo!, ¿no? Qué momento dramático en la historia del pueblo de Dios. Un hombre como Abraham, que había recibido una promesa de que iba a ser papá, Dios le había prometido que iba a tener un hijo. Pero Abraham ya tiene 100 años, ¿sí? Ya es un hombre mayor. Es más, dice la palabra que Sara, su mujer, ya ni siquiera menstruaba. Era imposible que ellos fueran padres. Sin embargo, Dios les da a un hijo, Isaac. Y Sara estalla en carcajada. Dice que la Biblia que se ríe por esta situación. No sé, le agarró un ataque de risa. Estos dos viejitos, a sus 100 años, ya cuando parecía que ya no querían más nada, fueron papás de Isaac. Y Dios le está pidiendo ahora a Abraham, su hijo Isaac ya es grandecito, ya entiende lo que está pasando, y Dios le pide a su hijo Isaac. Y yo me pongo en el lugar de Abraham y digo, ¿habrá una posibilidad de que Dios nos pida que le demos a nuestro propio hijo? ¿Cómo reaccionaríamos si Dios nos pide lo que tanto amamos? ¿Cómo reaccionaríamos si Dios nos pide a nuestro hijo que tanto amamos? Bueno, quizá alguno de ustedes le diría al Señor, toma, te lo entrego. A los 3 te doy. Por favor. Llegaste en el momento justo. Toma, son todos tuyos. Pero, ¿cómo reaccionaríamos frente a un pedido de Dios? Si Dios nos pide lo que tanto amamos, como se expresa ahí en ese versículo. ¿Cómo reaccionaríamos si Dios nos pide nuestro tiempo que tanto amamos? ¿Cómo reaccionaríamos si Dios nos pide nuestro nivel de vida,
nuestra comodidad que tanto amamos? ¿Cómo reaccionaríamos si Dios nos pide eso que logramos, esa posición, ese título que tanto amamos? ¿Cómo reaccionaríamos si Dios nos pide eso? ¿Cómo reaccionaríamos si Dios nos pide de nuestro dinero, de nuestras posesiones que tanto amamos? ¿Cómo reaccionaríamos si Dios nos pide nuestro trabajo que tanto amamos? ¿Actuaríamos como Abraham? ¿Tendríamos esa reacción de obediencia? Porque quiero decirte que Abraham, su fe lo llevó a actuar con una obediencia sin condiciones. Dice el versículo 3 que a la mañana siguiente Abraham se levantó temprano, preparó su burro, preparó a 2 siervos con él y a su hijo Isaac, cortó leña para el fuego con el que iba a llevar adelante esa ofrenda y marchó hacia ese monte que Dios le había indicado. ¡Wow! Es muy fuerte la reacción de Abraham. Abraham en ningún momento pone en duda su decisión. Quizás a esta altura de la historia, Abraham ya sabía que había pueblos paganos que ofrecían a sus niños. Porque quiero decirte que en ese momento ya los pueblos paganos hacían esas cosas. Sacrificaban a sus niños, abusaban de ellos, los sacrificaban. Era tremendo ya lo que estaba pasando en ese momento. Quizás, y esto puede sonar muy loco, pero Abraham ya había escuchado la historia de Job. Porque Job, si bien es una historia que la Biblia nos relata mucho más adelante, Job es una historia que sucede quizás antes de Abraham. Y quizás Abraham dice, claro, Job perdió a sus hijos, ¿por qué Dios no me va a pedir que yo entregue a mi único hijo? ¿Habrá considerado Abraham una locura lo que Dios le estaba pidiendo, sacrificar a su propio hijo? Sí, y quizás nosotros reaccionaríamos igual, pensaríamos que es una locura que Dios nos pida a lo que tanto amamos, a nuestro propio hijo. Pero Abraham obedeció, tuvo una actitud de obediencia, demostró su fe, su confianza, haciendo y actuando y llevando adelante lo que Dios le estaba pidiendo que haga. Porque déjame decirte en este momento que lo que Abraham está demostrando es una confianza absoluta en Dios. Y eso lo vamos a ver en el versículo 5, porque Abraham, fíjate lo que él dice, lo que él le dice a su siervo. Llega un momento en el que él le dice, bueno, quédense aquí con el burro. ¿Sí? Quédense aquí, muchachos. Y yo y mi hijo vamos a ir más adelante. Ahí vamos a adorar a Dios. Vamos a hacer el sacrificio que Dios nos pidió. Y vamos a volver, le dice Abraham a sus siervos. Mi hijo y yo vamos a volver. ¡Wow! Quiere decir que Abraham fue obediente, pero él sabía que Dios no iba a permitir que eso sucediera. Porque Abraham tenía que matar a su hijo, tenía que clavarle el cuchillo a su hijo como lo hacía con un cordero, tenía que derramar su sangre y prenderlo fuego. Y Dios sabía, Abraham sabía que Dios no lo iba a llevar hasta ese punto, porque si no, nunca le hubiera dicho a sus siervos, mi hijo y yo adoraremos, haremos el sacrificio y volveremos. Abraham sabía que Dios estaba presente. Abraham sabía que Dios no lo iba a dejar, pero él estaba con esa actitud, con esa disposición a hacer lo que Dios le estaba pidiendo que haga, esa disposición de servicio. Dice el versículo 9, cuando llegaron al lugar indicado por Dios, Abraham construyó el altar, colocó la leña y puso a su hijo Isaac arriba. Y aún dice que tomó el cuchillo para sacrificar a su hijo, al versículo 10. Él mantuvo su obediencia hasta ese momento dramático y fundamental en la historia del pueblo de Dios. Y es en ese momento en el que se escucha una voz del cielo que le dice, ¡para! No le dice eso, le dice, Abraham, Abraham, aquí estoy, dice,
Abraham, versículo 11, no pongas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas ningún daño, le dice el ángel. Ahora sé que temes a Dios, porque ni siquiera te has negado a darme a tu único hijo, a tu hijo amado, a Isaac. Y yo veo acá lo mismo que hizo Dios Padre por nosotros al entregar a su único hijo Jesús. Vos fijate, en Génesis ya tenemos una imagen, un tipo de lo que Dios iba a hacer por nosotros miles de años después, lo que Dios hizo por nosotros, lo que cantábamos recién. Y es que Dios está permitiendo y a veces nos lleva a estas situaciones límites. Dios nos lleva hasta estas situaciones claves en nuestras vidas, en las que Dios puede ver nuestra disposición a la obediencia. Dios nos lleva a la frontera, a los límites de nuestros sentimientos, de nuestras sensaciones, de nuestra ansiedad, de nuestro orgullo, de nuestra obediencia. Y Él, aunque no lo hagamos, Él es Dios, nuestra disposición la ve como una obediencia en sí mismo. Aunque no lleguemos a concretar eso que teníamos que hacer. Porque muchas veces, quiero decirte, y eso nos pasa a todos, muchas veces nos frustramos y nos sentimos mal, y este fin de semana nos pasó como iglesia, en que por ahí no pudimos lograr o hacer lo que teníamos que hacer. Y quiero decirte que Dios estuvo mirando nuestra fe, Dios estuvo mirando nuestra actitud. No te frustres si no pudiste hacer lo que tenías que hacer, porque Dios estuvo viendo tu fe y tu disposición. Dios vio, Dios ve y Dios seguirá viendo tu corazón, tus intenciones, tu disposición a servir. Aun cuando muchas veces no logramos hacer nada, parece que fuimos un desastre y no logramos absolutamente nada. Quiero decirte, Dios vio nuestra disposición a servirlo y a hacer aún eso que parecía una locura, aún eso que parecía que no tenía sentido porque no había un sustento, un fundamento, no había nada para hacerlo, pero Dios nos estuvo mirando, Dios nos está mirando y Dios seguirá mirándonos como miró a Abraham en ese momento. Hay propósito en todo esto. Dice Génesis en el versículo 16, en el capítulo 22, 16, como has hecho esto, como llegaste hasta este momento y no me has negado a tu único hijo, a tu hijo amado, juro por mí mismo, afirma el Señor, que te voy a bendecir en gran manera y que voy a multiplicar tu descendencia como las estrellas del cielo, como la arena del mar. Además, tus descendientes conquistarán las ciudades de sus enemigos, puesto que me has obedecido. Todas las naciones del mundo serán bendecidos por medio de tu descendencia. ¡Wow! Hay bendición en la obediencia. Hay bendición en nuestra fe. Y hay una bendición no solo para nosotros, no solamente para vos. Hay una bendición que después se transmite a otros, a nuestros hijos y a otras personas. Pero es necesario ser probado. Decime si Abraham no fue probado. Es más, Génesis capítulo 22 comienza diciendo que Dios puso a prueba a Abraham. Génesis 22:1, Dios puso a prueba a Abraham. Y es una historia que nos enseña, y Santiago viene a recordarnos esta enseñanza, diciendo que Abraham fue declarado justo por lo que hizo cuando ofreció sobre el altar a su hijo Isaac. Santiago capítulo 2, versículo 21. Santiago lo da por hecho. Él dice que Abraham fue declarado justo por lo que hizo Abraham cuando ofreció sobre el altar a su hijo Isaac. ¿Pasó eso? ¿Realmente? No. Pero Santiago está diciendo que la disposición, que la obediencia de Abraham hizo que esa ofrenda fuera hecha.
Santiago está diciendo, eso fue una ofrenda. Y Dios la vio como una ofrenda. Y Santiago dice, ya lo ves, su fe y sus obras actuaron conjuntamente. Es necesario que tu fe y tus acciones obren conjuntamente. No te duermas en lo que ya lograste. No te duermas en lo que sostuvo tu fe hasta ahora. Es posible que hayas sostenido tu fe hasta ahora con reuniones. Es posible que hayas sostenido tu fe hasta ahora con escuchando adoraciones, escuchando alabanzas. Es posible, y eso está bien, pero es necesario que tu fe empiece a actuar conjuntamente con tus obras para que tu fe se perfeccione. Es necesario que leas Santiago 2 del 21 al 24. La fe y las obras actúan conjuntamente y se perfeccionan por las obras, aunque no tengamos resultados. Porque Abraham no obtuvo el resultado que se esperaba, no llegó a sacrificar a su hijo, pero su fe le fue contada por justicia, porque su demostración de obediencia fue una demostración de su fe y su accionar aumentó, perfeccionó su fe, aunque no llegó a hacerlo. Y se cumplió la escritura cuando Santiago dice, le creyó a Abraham a Dios. Y esto se lo tomó en cuenta, dice Santiago, se lo tomó en cuenta a Abraham como justicia. Y fue Abraham llamado amigo de Dios. ¡Wow! Todo esto Toda esta fe en conjunto con nuestras obras hace que nuestra relación con Dios se perfeccione. Esta fe nos amiga con Dios. Esta fe nos relaciona con Dios. Cuando hay acción, cuando es una fe que se acciona en bendición para otros, es una fe que no se estanca, es una fe que no se duerme, es una fe que no se queda en el camino. Hay expectativas de algo más, vamos por algo más, se proyecta nuestra vida con propósitos, se renueva nuestra relación con Dios, porque por eso somos llamados amigos de Dios. Y termina Santiago diciendo en el versículo 24, como pueden ver, a una persona se la declara justa por las obras y no solamente por la fe. Nuestra relación con Dios va en aumento y mejora y aumenta porque logramos conectarnos más con Él cuando nuestra fe y nuestras obras crecen en conjunto. ¿Acaso Dios nos va a pedir lo que le pidió a Abraham? Un sacrificio tan tremendo como puede ser que sacrifiquemos a nuestros propios hijos. ¿Qué nos pide Dios a nosotros? ¿Qué nos pidió Dios a nosotros en este último tiempo? ¿Qué te pide Dios cada día? ¿Qué nos ha pedido Dios a través de su palabra? A Dios le pidió, Dios le pidió a Abraham que haga algo, un sacrificio. ¿Qué nos pide Dios a nosotros? ¿Acaso Dios nos pide algo que no podemos hacer? Porque sinceramente quizás no podríamos sacrificar a nuestros propios hijos. ¿Acaso Dios nos va a pedir algo que no podemos dar? ¿Acaso Dios permitió que Isaac muriera en ese sacrificio? ¿Acaso Dios nos va a dejar solos o nos va a abandonar en un sacrificio, en algo que no tiene sentido y que no va a ser de provecho, no solamente para nosotros, sino para nuestra familia y para nuestro entorno? Porque quiero recordarte que la promesa de Dios es de bendición y es una promesa de estar con nosotros hasta el final, hasta el fin de los tiempos. ¿Qué nos pide Dios? ¿Qué nos ha pedido Dios a través de su palabra, a través de las enseñanzas, a través de lo que Dios ha hecho a través de nuestras vidas, a través de la iglesia, de las predicaciones que hemos escuchado, de las enseñanzas? ¿Qué nos pide Dios? Que lo amemos a Él, que amemos a las personas, que prediquemos salvación, que vayamos por este mundo y mientras vamos, prediquemos a Cristo. Y en esto quiero ser claro y contundente. El mandamiento que dio Jesús, ese Jesús
muerto en la cruz, resucitado, glorificado, cuando se le aparece a sus discípulos diciéndoles, vayan y mientras van, prediquen el Evangelio y bauticen y enseñen y hagan que las personas tengan la posibilidad de salvarse. Hace 2000 años fue esto. Y quiero decirte, la iglesia no ha podido cumplir con este mandamiento. Y ya deberíamos haber evangelizado a todo el mundo. Pasaron 2000 años. No tiene sentido nada de lo que estamos haciendo si no predicamos a Cristo, si no somos obedientes, si no llevamos nuestra fe a una acción, a una obra concreta por la que las personas puedan tener acceso a la salvación. No tenemos razón de existencia. La iglesia no tiene razón para existir. No hay razón para que seamos una iglesia. No hay razón para que tengamos un lugar. No hay razón para que sigamos con estas reuniones por Zoom. No hay razón para que tengamos reuniones presenciales. No hay razón para que la iglesia exista, a menos que prediquemos a Cristo y que las personas escuchen el mensaje de salvación y de vida eterna que tenemos que predicar, porque ese es el mandato que tenemos, que oigan la palabra y que tengan la opción de decidir por una vida abundante y una vida eterna, sin siquiera esperar a una reunión, a un evento evangelístico. Es mientras vamos por esta vida. Es una fe 100%. Creer y actuar en consecuencia es una fe 100% fe. Porque una persona, quiero decirte esto, una persona hoy oye la palabra de salvación y mañana puede morir, y nos pasó eso esta semana. Por eso tenemos que predicar siempre. Por eso, mientras vamos por esta vida, mientras trabajamos, mientras estudiamos, mientras formamos nuestra familia, mientras tenemos hijos, mientras hacemos lo que tenemos que hacer, mientras compramos lo que tenemos que comprar, mientras descansamos, mientras vamos y venimos, tenemos que ir por esta vida hablando de Jesús. Tenemos que hacer obra de evangelista. Tenemos que predicar a tiempo y cuando parece que no es el tiempo. Porque hay veces que pareciera que a veces tenemos esa sensación de que, bueno, no es el momento de dar este consejo, mejor lo dejo. Y es verdad, muchas veces tenemos que dejar que las personas se golpeen y se choquen, y el Señor permite esto. Pero cuando hablamos de salvación y de vida eterna, quiero decirte, tenemos que predicar a tiempo y cuando parece que no es el tiempo. No es decisión nuestra decidir cuándo, prediquemos siempre. Y hay promesa de bendición. Cuando hay disposición en nuestras vidas a dar lo que más amamos quizás, cuando quizás Dios nos pide y está mirándonos, viendo a ver si estamos dispuestos a dar lo que más amamos, cuando hay una confianza total, cuando yo puedo confiar y puedo entender que Dios me está pidiendo algo que quizás creo que no puedo hacer, pero yo confío en Dios y que Dios sigue teniendo el control de todas las cosas. Cuando yo puedo ser obediente porque sé que Dios es bueno y no va a permitir que le pase algo malo a mis hijos, a mi familia. Cuando hay disposición al servicio, cuando entendemos que como iglesia tenemos una misión y que necesitamos ser de bendición, no solamente para nuestra familia, sino también para todos aquellos que van a escuchar esta palabra. ¿Crees que llegaste a un punto en tu vida en que necesitas la bendición de Dios? Y no estoy hablando de la bendi, ¿sí? No estoy hablando de otro niño. ¿Sabes qué es la bendición de Dios? ¿Sabes? ¿Tenés claro qué es una bendición de Dios? Una bendición de Dios es que Dios hable bien de vos. Porque bendecir es bien decir, es decir bien, es hablar bien. Es llegar al punto en el que Dios diga, ¿Abraham? Sí, Abraham es mi amigo. Abraham es mi amigo, yo lo conozco y lo bendigo a Abraham. Y Abraham va a bendecir a otro, va a ser de gran bendición. ¿Por qué?
porque es capaz de hacer lo que parece una locura, y es capaz de hacerlo. Yo le digo que lo haga y va y lo hace. Y si no lo paro, si no lo freno a tiempo, el loco lo hace. Ese es mi amigo. Yo estoy dispuesto a bendecirlo porque está dispuesto a hacer una locura. ¿Qué vamos a hacer por Dios? ¿Qué locura vamos a hacer como iglesia? Vamos a hacer esa locura de predicar a cualquiera. Vamos a hacer hacer la locura de dar cuando no tenemos ni para nosotros, cuando no podemos salir de lo que tenemos que pagar o de lo que tenemos que tener. Vamos a hacer la locura de perdonar y de arreglar nuestras cuentas con aquellas personas que ni siquiera se merecen un perdón. Vamos a hacer la locura de amar y de bendecir a los que nos maldicen. Vamos a hacer la locura de bendecir a los que no se merecen ninguna bendición. Esa es la batalla que tenemos que luchar en nuestras mentes y en nuestros corazones. Esa es la batalla de la fe de la que habla Pablo. Porque quiero decirte que así como pasó con Abraham, Dios nos va a generar esas situaciones y esas oportunidades para que nuestra fe crezca y para que nuestra fe se perfeccione y para que sea una fe como la de Abraham, dispuesta a dar lo que él más amaba, dispuesta a dar lo que más amamos. ¿Necesitas ser bendecido en este tiempo? ¿Necesitas que Dios te bendiga? Quiero decirte que Dios tiene una promesa de bendición para tu vida y que Dios está dispuesto a bendecirte en este tiempo. No solamente porque te ama, sino porque además quiere que vos bendigas a otros también. Dios quiere hablar bien de vos. Dios quiere decir, esta persona, este nombre, vos que estás escuchando esta prédica, Dios quiere decir, este es mi amigo, este loco es capaz de hacer cualquier cosa, a este loco tengo que sacarle el cuchillo porque es capaz de sacrificar a su propio hijo, a este loco tengo que pararlo porque es capaz de hacer una locura. Y Dios está dispuesto a bendecirnos cuando entendemos que la predicación de la palabra es una locura para la gente, pero hay bendición para vos, para mí, y hay bendición para todos los que van a escuchar esta palabra. ¿Necesitas ser bendecido en este momento? Te animo a darle las gracias a Dios por esta palabra y a poder decirle al Señor, como le dijimos todos, gracias Señor, gracias por bendecirme. Gracias por haber permitido que alguna vez escuche tu palabra y que esta palabra, este oír tu palabra, haga que pueda yo confesar que te creo, Señor, y que soy salvo, porque por oír y por creer y por confesar, la fe me ha salvado, Señor. Pero no quiero quedarme en esa fe salvadora. Quiero avanzar hacia una fe 100% fe, hacia una fe que obra, hacia una fe que actúa, hacia una fe que decide hacer locuras, hacia una fe que me permite a mí avanzar en la vida, conquistando, avanzando hacia aquello que tenés preparado para mí, Señor. Te quiero dar gracias por esas pruebas que pusiste delante de mí, que quizás no pude cumplir y que fracasé, Señor, pero que entiendo hoy que han sido de bendición para que mi fe se perfeccione y para que mi fe crezca. Te quiero dar gracias, Señor, porque entiendo y estoy dispuesto, Señor, a que vuelvas a probar mi fe, como lo hiciste con Abraham, y que a través de esa prueba mi fe pueda perfeccionarse y vos puedas decir de mí, wow, ahí está mi amigo, ese es mi amigo, ese es mi amigo Claudio. Lo voy a tener que parar porque está capaz de hacer una locura, pero con ese yo quiero trabajar. Hoy oro por tu vida y le pido al Señor que te bendiga y que le pido al Señor que ponga en vos esa fe, esa convicción, esa certeza de que podés hacer locuras para Él y que pueda el Señor poder decir, wow, esa Hermelinda, qué loca que está, esa Karen, esa Rufi, está loca, tengo que sacarle el cuchillo, Jime, Martín, ay, no sé quién más está.
Dani, Maxi, Anaí, eh, Agus, Mel, están locos estos dos, los tengo que parar. Seba, Tommy, Abril, Diego, Sofi, Fausto, Elena, los tengo que parar porque están locos, locos. Gracias, Señor. Bendigo esta iglesia, Señor. Te pido que la bendigas a cada uno de los que han escuchado esta palabra y que en este tiempo podamos ser fieles a tu llamado y que otros también puedan ser bendecidos. Amén y amén. Dios te bendiga. Te bendigo. Dale con todo. Hay fe, hay mucho más por hacer. Y oro por vos, por tu vida, para que podamos transmitir esta bendición a otros.